Damos gracias a Dios que podemos estar esta mañana a través de este sistema virtual comunicados con la Iglesia Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos y cada uno de ustedes desde este lugar que no les puedo ver ni abrazar. Tampoco les puedo saludar, pero gracias a Dios que nos permite comunicarnos para recibir el alimento espiritual que tiene preparado para nuestras vidas. Hermanos y hermanas, Dios es invisible pero real. Frente a esta pandemia que nosotros estamos viviendo y siendo los testigos oculares de lo que está pasando, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, es una manifestación de Dios para el mundo. Algunos dicen que es un efecto de la naturaleza. Perdóneme, esto es el control de Dios sobre su creación. Y Él ha venido diciendo desde mucho tiempo que nos preparemos porque el tiempo se terminó. Ahora, un ejemplo de esta situación es que el mundo nunca más volverá a ser el mismo. Ponga atención a esto. El mundo nunca más volverá a ser el mismo. Sin embargo, podemos nosotros apelar a estas 7.467 promesas que Dios dejó para nuestro bien aquí en la tierra, siempre y cuando nosotros le hagamos caso a sus principios, a sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos. Esta mañana me gustaría reflexionar para ustedes sobre la respuesta que le dio Dios a el rey Salomón después que se construyó el templo, donde estaba el templo, y ahora queda solamente el muro occidental para los judíos, porque arriba hay 2 mezquitas ahora. Y lamentablemente, a pesar de todas las indicaciones que quedaron con el mensaje de Jesús en Israel, los israelitas todavía no conocen a Jesús y siguen esperando al Mesías que les salvará. Pero el Mesías vino, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Pero Dios viene hablando desde mucho tiempo acerca de la venida de Jesús. Dios habló a Isaías 700 años antes de que vendría un Salvador, y ese Salvador era Jesús. Lo dice Isaías en el capítulo 7, verso 14, donde hasta se le da el nombre que va a tener, Emmanuel, Dios con nosotros, porque antes para los judíos estaban muy lejanos, o tal vez era allá algo etéreo en el cielo cósmico, pero no lo consideraban como una persona. Sin embargo, Jesús vino como hombre, se humanó, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser salvos. Hermanos y hermanas, frente a esta situación que estamos viviendo, Dios le contesta a la oración de Salomón en la dedicación del templo que se había construido para adorar y exaltar el nombre de Dios. Lo que Él quiere
no es un templo hecho con manos de hombre. Lo que Él quiere es un templo en su corazón, en su vida. Y por eso es que Dios le contesta a Salomón pidiéndole 4 cosas. Y estas las declara todas las veces que nosotros pasamos por este pasaje. A lo mejor lo leemos de corrido y lo sabemos de memoria, pero tiene una profundidad tremenda. Mire, dice el verso 2 de Crónica, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, todo el mundo está con esta pandemia que se llama coronavirus. Hermanos y hermanas, Dios ha venido hablando hace mucho tiempo a esta congregación específicamente que el regreso de Jesús es a la puerta, casi inmediato. Estamos viviendo la misma sobregracia que Dios le dio a la generación de Noé antes del diluvio. Una vez que estuvo construida el arca, entonces Noé le entregó el trabajo que le había encomendado Dios, que era esa arca. Y cuando estuvo construida y se la presentó, le dijo Dios a Noé, Noé, vamos a esperar 7 años más, una semana de años, 7 días, una semana de años. Y después vino el diluvio y dice la palabra de Dios en Génesis, y también lo dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, desde el verso 37 al 39, recuerda ese hecho y dice que así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de Jesús por su iglesia. No por todo el mundo, sino que por todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Y dice la palabra de Dios, como dice en segunda de Crónicas 7:14, para esta mañana, ahí, en la intimidad de su hogar, y conectado con nosotros a través de esta tecnología de punta que Dios ha establecido y los instrumentos que nos han permitido estar con usted ahí. El hermano David Rodríguez, el pastor Rodrigo Morales, la pastora Maritza y también los vocalistas e instrumentistas del Ministerio Puertas Abiertas que están ahí colaborando con la adoración, la exaltación a Dios. Y le decía yo que Dios exigió a el pueblo de Israel 4 condiciones para que él pudiera oír esta oración. La primera es que se humillare mi pueblo. Cada vez que nosotros vamos a la oración, tenemos que ir con humildad. No podemos ir con autosuficiencia, con arrogancia, con altanería, sino que reconociendo nuestra miseria, nuestra bajeza humana, para que Dios pueda compadecerse y tener misericordia de nosotros.
y pueda escuchar nuestra oración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y presentarnos delante de su trono de gracia con humildad. Señor, yo no soy nada sin ti. La vida que tengo es gracias a usted, Padre Celestial, porque por mí mismo yo no puedo vivir ni un segundo más aquí en la tierra, sino que es la vida que me permite seguir viviendo para ministrar, ayudar, entregar el alimento a tiempo a las ovejitas del Señor. Entonces lo primero es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Usted seguramente muchas veces invoca al Señor casi en una forma mecánica. Y dice, ayúdame Señor, ten misericordia de mí Señor, voy a hacer esta diligencia Señor, en tu nombre Señor, pero solamente de labios y con la mente. Lo que Dios quiere es tomar el control de su corazón, de su vida. Entonces, cuando vamos a la oración, entregamos todo nuestro ser ante la presencia de Dios, todo nuestro ser. No podemos dejar nada al lado. Y lo segundo que dice aquí, y oraren. La oración, repito otra vez, no es un rezo mecánico que todo el tiempo pide lo mismo y siempre igual y hasta en un orden. ¿Sabe? Muchos tienen por costumbre de repetir el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es solamente un ejemplo que Jesús dejó para comunicarse con Dios. Y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, no está en forma física al lado, en forma tangible, que podamos tocarlo, besarlo, abrazarlo, tomarlo por el brazo, caminar con él. No, está en el cielo. Y por supuesto en la persona de Dios Espíritu Santo, vive en nosotros cuando le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Entonces lo que está diciéndole aquí Dios a Salomón en la larga oración que le pedía que les librara de pestes y enfermedades al pueblo de Israel, entonces Dios le contesta y le dice, si se humillaren, porque no solamente el pueblo judío es altivo, también nosotros podemos ser altivos, porque el Señor nos ha regalado bendiciones con un poquito más de patrimonio, con profesiones, con recursos, con trabajo, con muchas cosas. Entonces eso nos pone soberbios, altaneros, autosuficientes, porque esa es la condición del hombre. Entonces lo primero que pide es la humildad, y en la segunda la condición que le pone a Salomón es que y oraren. O sea, si vamos a la rodilla con humildad y conversamos con Dios, presentándole todas nuestras cuitas, nuestras necesidades, entonces dice que Él va a escuchar desde los cielos. Pero además dice, y buscar en mi rostro. ¿Cuántas veces vamos casi por inercia a la rodilla? Voy a orar con el Señor. Y empezamos a orar y a repetir oraciones mecánicas que tenemos acondicionadas en nuestra vida. Y lo que Él quiere es que sea un fluir del Espíritu,
Señor, mira mi condición, mira mi necesidad. Señor, aquí estoy delante de su presencia, porque cuando vamos a la rodilla, no vamos solamente a un monólogo en donde yo hablo, sino que también es un diálogo donde debemos dejar el espacio para que Él nos hable. Porque eso es lo que vamos a hacer, a presentar nuestras cuitas y necesidades y escuchar después la respuesta de Dios. Pero no terminamos y salimos caminando porque solamente tenemos 5 minutos o 10 minutos antes de ir caminando hacia el trabajo porque tenemos que llegar a la hora. O antes de dormirnos porque ya nos da sueño, estamos cansados, entonces tengo poco tiempo y poca disposición de presentarme delante del Señor. Tenemos que ir con el tiempo disponible, porque Él tiene 24 horas para nosotros, sin restricción, y nosotros estamos restringiendo la comunicación con Él. La tercera condición que Dios pone a Salomón en esta larga oración de dedicación del templo y lo que él estaba pidiendo para el pueblo de Israel, le dice, y se convirtieran, buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la cuarta condición, se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, a veces, casi por costumbre, nosotros decimos, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Y es un pecado, porque Dios es un nombre santo, excelso, único. Y la Biblia lo determina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que dejar nuestra altanería de ser prepotentes, altaneros, soberbios y convertirnos de los malos caminos. ¿Sabe? En otra palabra del Señor, habla de una persona que tenía muchos bienes. Y entonces le dijo, yo quiero seguirte, Señor. Y entonces Jesús le dice, mira, tienes que hacer todas estas cosas. Entre ellas, entregar el diezmo. Y le dice, todo eso lo hago, le dice. Entonces Jesús, sabiendo que tenía muchos recursos y bienes, le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces eso era muy difícil para él y se dio media vuelta y dejó de seguir a Jesús. En el sentido figurado, nosotros podemos hacer lo mismo. Convertirse de nuestros malos caminos es que seamos egoístas, avaros y que siempre estamos pensando en primera persona. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto y así sucesivamente. Y poco pensemos en el resto de los demás. Gracias a Dios que en esta congregación tenemos un ministerio de misericordia. Y aprovecho la oportunidad de decirles de que hoy día tenemos la bendición de presentarnos al Señor con algo para entregar a nuestros hermanos que están en necesidad. Fíjese, ni siquiera le hablo del mundo, le hablo de nuestros hermanos que están en necesidad. Entonces, eso es convertirse en los malos caminos. Y habiendo cumplido esas 4 razones que Dios le dio a Salomón para escuchar las peticiones que él estaba haciendo, dice, entonces, o sea, habiendo cumplido lo otro primeramente, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Seguramente muchos de nosotros estamos orando, porque me incluyo, para que Dios termine esta pandemia en el mundo entero. Y hermano, hermana, quiero decirle que con lo que Dios envió ahora al mundo, el mundo nunca más volverá a ser igual. Van a cambiar radicalmente todas las formas de vida de las personas de aquí en adelante. Y también van a cambiar los sistemas de trabajo. Porque se experimentó este teletrabajo, resultó favorable, entonces así nos evitamos luz, nos evitamos edificios, nos evitamos muchas cosas, muchos gastos, y entonces abaratamos los costos y producimos lo mismo, pero con el mismo resultado. Y va a pasar también con los estudios en los colegios, en las universidades. Ya no van a ser las reuniones o las clases presenciales, sino que van a ser virtuales, como lo estamos haciendo ahora a través de esta pantalla en la intimidad de su hogar. Entonces, todos los que no manejen la tecnología que Dios ha permitido que el hombre desarrolle como una de las señales antes de su venida, porque se lo dijo al profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, que como una de las señales de los finales tiempos era que la ciencia aumentaría. ¿Y cómo ha aumentado? Entonces, quien no sepa leer y escribir con la nueva tecnología será un analfabeto y tendrá que hacer los esfuerzos. No importa la edad que tenga, va a tener que hacer los esfuerzos para poder conectarse con esta nueva tecnología. Entonces, hermanos y hermanas, Dios dejó esta promesa para nosotros en medio de las dificultades que podamos enfrentar en la vida aquí en la tierra. Y por eso Él dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Promesa de Dios. Una de las 7,467 promesas que Dios tiene aquí en su palabra, para usted y para mí. Y quisiera también dejarle otra promesa, porque frente a esta pandemia que el mundo y nosotros aquí en Chile estamos viviendo, muchos de los creyentes están asustados. Hay una especie de psicosis que todo lo limpian, todo lo sacuden, echan spray o lisoform para poder desinfectar o alcohol para las manos para no contagiarse. Casi una psicosis. Es tremendo. Y Dios dejó otra promesa cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, que estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. En Romanos capítulo 8, verso 31, le dice Dios a nosotros, nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano y hermana, lo que pasa es que todas las promesas para bendecirnos que están aquí en la palabra de Dios, nosotros las pasamos por alto. Y cuando nos vemos afligidos, angustiados, en el ojo del huracán o en medio de la tormenta, entonces recurrimos a este Señor pidiéndole socorro, auxilio, ayuda para salir de la situación. Y sin embargo,
el Señor ya las tiene aquí, solamente tenemos que hacer uso de ellas. Claro, porque cuando se padece una enfermedad, muchas veces nosotros apelamos a un médico o a un medicamento que nos diagnostiquen. Presión alta, diabetes o alguna otra enfermedad. Y sin embargo, estas tienen una consecuencia que aparece aquí en la Biblia, porque dice que el pecado de los padres seguirá hasta la tercera y cuarta generación. O sea, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y teniendo la solución a mano, como el Señor Jesús dejó establecido en Mateo capítulo 18, verso 18, que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. La ley de atar y desatar es liberación, literalmente liberación. Y cuando uno aplica esta promesa y esta bendición que Dios dejó para nosotros, vemos milagros tangibles. Mire, es increíble. Yo he sido testigo ocular de esos cambios que Dios hace en la vida de las personas que lo buscan en espíritu y en verdad. Así que, hermano y hermana, ahí donde está usted en esta hora en que no podemos reunirnos presencialmente, pero sí el Señor, gracias a la tecnología que ha puesto a través de la ciencia, para que nosotros podamos estar comunicándonos con usted virtualmente. Un hecho que también Dios lo dijo hace mucho tiempo en la congregación, que iba a llegar el momento en que no íbamos a poder reunirnos tranquila y reposadamente sentado en una silla compartiendo con el resto de los hermanos y hermanas. No íbamos a poder reunirnos de esa manera, y por eso nuestro hermano Luis González se sentó en una silla para actualizar la base de datos de la congregación. Yo no sé si usted lo hizo, pero esa es importante para este tiempo. Y como le decía recién, el mundo nunca más llegará a ser igual. El mundo cambió y cambió para siempre. Y ahora prepárese, hermano y hermana, porque si esto le ha causado asombro o expectación o psicosis o miedo, angustia, aflicción, prepárese porque vienen situaciones peores que el Señor las dejó establecidas. El Señor Jesús, antes de su venida, las dejó establecidas en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del verso 25 al verso 28, donde dice que desfalleciendo la gente quedará sin aliento a causa de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Y en medio de esa circunstancia, Dios le está preparando a usted, hermano y hermana, que ha venido a puertas abiertas para buscar su rostro de cerca, para adorarle en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Señor busca, que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, usted ahí donde está, lea este pasaje y no se asuste, no tenga miedo. Confíe en su Señor, que le salvó, le perdonó, le rescató de la muerte a la vida.
y vida eterna. Mire, recuerde también Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Una pandemia? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una enfermedad? ¿Una situación difícil? ¿Un terremoto? ¿Un maremoto? ¿Qué podría separarnos del amor de Dios? Nada. Por lo tanto, hermano y hermana, sea sensible y comience a practicar las 4 demandas que Dios le hace a el rey Salomón cuando estaba orando para dedicar el templo que había construido para adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero recuerde una vez más, el Señor no busca templos hechas por manos de hombre, sino que busca templos en nuestra vida, porque Él vive en nosotros. Así que comience a practicar estas 4 cosas. Primero, ser humilde. Segundo, orar. Tercero, buscar con dedicación el rostro del Señor. Y cuarto, convertirse de sus pecados, de sus malos caminos. Y pecado puede ser hasta con una mirada, un pensamiento. Porque Dios escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sin palabras, sin hechos, un solo pensamiento, ya usted pecó delante de Dios. Así que Dios les bendiga y les respalde ahí donde quiera que estén en su casa. Y desde aquí les mando un abrazo gigante y aunque el mundo ahora se saluda de codo, pero nosotros seguimos practicando la armonía de Dios, porque Él nos hizo seres gregarios para estar juntos, para abrazarnos, para comunicarnos, para dar ósculos santos. ¿Ya? Entonces, desde aquí, un ósculo santo a cada uno y un abrazo para cada uno de ustedes. Y también les recuerdo que puedan hacer una dedicación de su ofrenda para el departamento o el ministerio de misericordia, porque hay hermanos que